Una vez que se ha cumplido esta comisión general que abrió el Pleno de la Asamblea Nacional, se ha anunciado la intervención del legislador Guido Chiriboga. Sesión del Pleno 727 en modalidad semipresencial. El Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a debatir la proforma presupuestaria anual para el periodo fiscal 2021. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya. Bueno. Buenos días, señores asambleístas. Partamos en algo en lo que todos estamos de acuerdo. La catástrofe de la pandemia se magnificó a causa de la fragilidad de nuestra economía. Un Estado muy mal administrado, no solo que no contuvo la crisis, sino que la profundizó. Y es que cuando te coge una gripe con las defensas bajas, todos sabemos qué pasa. Es eso exactamente lo que ha sucedido en Ecuador. Por ello, con la proforma que hoy veremos, este gobierno del encuentro ha asumido el objetivo de subir las defensas de nuestra economía. Vamos a equilibrarla para dar inicio a una notable mejora. Y eso hay que hacerlo de manera ordenada, paso a paso, sin saltarse etapas bruscamente. Es lo que cualquier doctor recomendaría. Todos sabemos que el paciente que se salta etapas de su recuperación corre el riesgo de recaer. Y eso es precisamente lo que esta proforma busca evitar. A esto se le llama sensatez. La primera etapa superada en ese proceso de recuperación ha sido la exitosa vacunación de más de la mitad de los ecuatorianos. Nadie puede dudar de que el gobierno cumplió y que además lo ha hecho demostrando un amplio sentido de lo humano y de lo social. Es decir, señores asambleístas, con el proceso de vacunación, el gobierno nacional ha demostrado ampliamente que la eficiencia y la solidaridad no están reñidas. Más bien, ha dejado claro que ambas son caras de la misma moneda. Eficiencia para reactivar, eficiencia para la cohesión social, eficiencia para ser solidarios. Superada exitosamente la primera etapa de la vacunación, ahora nos toca la siguiente, que es poner la casa en orden. Poner los cimientos, las bases, para que la casa esté bien ordenada. Y lo haremos con el mismo espíritu eficiente y solidario. Eso es la proforma que hoy presentamos. Porque todo ciudadano emprendedor, pequeño o grande, sabe que solo donde hay orden hay reactivación. Solo donde hay un entorno previsible hay entusiasmo por invertir y mover la economía y generar con ello empleos. El 2020 nos golpeó, pero en el 2021 nos encontramos como país y luchamos. Este gobierno heredó una situación económicamente compleja debido a la pandemia COVID-19, que afectó gravemente a la salud de los ecuatorianos, su economía y la actividad productiva de todo el país. El país convalece ante la crisis más grande de las últimas décadas. Un país que ya soportaba una crisis económica que se agravó por la pandemia del COVID, el confinamiento y el consecuente cierre económico. Esta coyuntura causó además que se reduzcan significativamente los ingresos tributarios del presupuesto general del Estado, no solo del año anterior, sino también de este 2021. Como si no fuera poco, sufrimos también una reducción de los ingresos petroleros por la caída de los precios y por la reducción de la producción con la ruptura de los oleoductos que se dio en el 2020. Pero no hay que desconocer que nuestra economía ya venía con problemas antes del COVID-19 y ese déficit fiscal se había vuelto estructural. La pandemia solo agravó aún más las finanzas públicas. Heredamos un presupuesto con menos dinero asignado a los GATS y universidades y estas recibieron menos recursos. También se incrementó la deuda acumulada por el retraso en el pago de los incentivos jubilares, lo que se ha convertido en una herencia que viene desde el 2008, cuando se creó el incentivo.
Este país en los últimos años se acostumbró a gastar más de lo que produce y a financiar la diferencia con deuda onerosa que cada vez demanda más recursos. Este modelo es insostenible por donde quiera que se lo mire. El gobierno actual no causó estos problemas. Esto fue una mala herencia, pero no tengamos duda alguna que estos problemas serán enfrentados y solucionados. La llegada del gobierno del encuentro ha generado confianza en los actores económicos y ha generado un ambiente de esperanza y de optimismo. Para eso es indispensable seguir poniendo la casa en orden. La proforma del Presupuesto General del Estado 2021 ha sido presentada cumpliendo el marco legal vigente y los tiempos establecidos en nuestra Constitución. En el año 2021 recibimos un presupuesto prorrogado que fue elaborado con los supuestos construidos en el 2019, cuando el mundo no tenía idea de los efectos de una pandemia. Este presupuesto está vigente y se ha usado para planificar y ejecutar las acciones del gobierno durante los primeros 9 meses de este año. La proforma 2021 no da espacio para modificar sustancialmente la estructura del presupuesto y sus prioridades, pues ya se ha consumido el 75% del tiempo de su vigencia. Sin embargo, con ese 25% que resta y con la aprobación de la proforma se podrá cumplir con varios compromisos del Estado. Se pagará a las universidades y el IVA a los GATS. Es importante señalar que la proforma 2021 tiene un fuerte compromiso con los más vulnerables, porque no se recorta el gasto social. La proforma está destinada principalmente a servicios de las familias más necesitadas y a atender la salud, la educación, la seguridad de los ecuatorianos. A través del Ministerio de Economía y Finanzas se ha coordinado con todas las entidades del Estado que conforman el presupuesto general del Estado, para que programen un presupuesto austero y que priorice, eso sí, la inversión en salud, en educación, en protección social y en seguridad. La elaboración de la proforma ha respetado las directrices y la normativa emitida para su elaboración, pues recoge lo ya ejecutado al momento, porque estamos hablando del presupuesto prorrogado hasta que la Asamblea Nacional apruebe hoy esta proforma y rija para lo que resta del año. Desde que el presidente Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales, se ha reducido importantemente el riesgo país, que ha mejorado el clima de confianza y credibilidad del Ecuador en el mundo. El exitoso plan de vacunación ha permitido ir recuperando la actividad productiva y con ello enrumbarnos por la ruta correcta del crecimiento económico. Se esperaba que el crecimiento económico sea de 2.8% para este año, pero las proyecciones técnicas han visto que habrá un mejor indicador, pues se nota una rápida reactivación que observamos en el crecimiento de las ventas, en la recaudación tributaria, en el aumento del registro del empleo formal en el IES, la recuperación del índice inflacionario luego de la etapa de recesión, disminución de las tasas de interés y el aumento de créditos a favor de los emprendedores. Esta reactivación de la economía se refleja en esta proforma 2021, que se sustenta en supuestos macroeconómicos sólidos y prudentes. Por ello, se ha considerado un incremento del 3% de la economía para este año. La proforma también proyecta una inflación promedio del menos 0,05%, porque durante los primeros 6 meses de este año hubo una recesión con un indicador que cada mes era negativo. Y ya a partir de julio pasó a positivo por el nuevo dinamismo económico. También se proyecta un incremento en el volumen de la producción de petróleo a 177 millones de barriles. Pese a todos los gastos adicionales de la exitosa campaña de vacunación 900, en educación, seguridad y en la entrega de los bonos sociales a las personas más vulnerables, aquellas que han sido sumamente afectadas por la pandemia, el Ejecutivo ha logrado presentar una proforma
con un menor monto y un menor déficit fiscal que el 2020, porque estamos corrigiendo y bajando los gastos no necesarios. Es una proforma austera. El monto de la proforma es de 32.498 millones de dólares y contempla una reducción del déficit fiscal en comparación con la del año anterior en casi 2.000 millones de dólares, que continuará hasta llegar, y escúchenme señores asambleístas, a déficit cero al final de los 4 años de este gobierno, a pesar de todos los gastos extraordinarios por la pandemia. La proforma 2021 va en la dirección correcta a la que queremos conducir al Ecuador, por el camino de la eliminación paulatina del déficit, asunto que no se lo puede hacer de la noche a la mañana, porque eso ocasionaría un golpe grave a la economía. Hay que resaltar además que el déficit de 4.813 millones de dólares está debidamente financiado con el respaldo de los organismos multilaterales de crédito, un hecho de gran importancia porque es una fuente de financiamiento multilateral que ofrece las mejores condiciones financieras para el país. Tasas de interés muy bajas, del 1, 2 y hasta el 3%, y plazos largos que superan 15 o 20 años. Ya no estamos en épocas pasadas, asumiendo deudas costosas con altos intereses, que superaban el 10% y plazos cortos que no llegaban a los 4 años, o entregando a cambio garantías petroleras o hasta el oro ecuatoriano. La proforma prevé que en la segunda mitad del año haya más ingresos presupuestarios que en la primera, porque hay mejores perspectivas de recuperación por la vacunación, la recuperación de las ventas y del empleo. El trabajo técnico del SRI y de la SENAE han permitido establecer una meta de recaudación neta por impuestos por 12.724 millones de dólares. Estos ingresos son parte de los ingresos permanentes del Estado que nos permitirán cubrir totalmente los gastos permanentes del Estado, cumpliendo así con lo que dicta la regla fiscal. Es importante que revisemos la ejecución histórica del presupuesto general del Estado para conocer su tendencia y darnos cuenta de que el presupuesto que se aprueba en un inicio tiene variación en su ejecución y termina con diferencias a lo que generalmente se aprueba. No debemos olvidarnos que el efecto de la pandemia del COVID repercutió en el presupuesto de la Proforma 2021, ya que se debía direccionar recursos para implementar un amplio plan de vacunación para proteger la salud de los ecuatorianos y la recuperación económica del país. Cerca de 500 millones de dólares se contempla en la proforma para cumplir con la vacunación y su logística. Nadie puede negar que los recursos que se están invirtiendo en la vacunación y en la salud de los ecuatorianos han sido esenciales para cubrir una necesidad urgente del Ecuador. El resultado está a la vista. Con esta proforma estamos protegiendo la salud de los ecuatorianos. En la proforma también constan los recursos que se necesitan invertir para rehabilitar la infraestructura escolar y arrancar con un retorno paulatino de los estudiantes a las aulas. Con la proforma estamos protegiendo la educación de los ecuatorianos. En lo económico, sabemos que la pandemia afectó a cada persona de diferente manera. Algunas pudieron hacer frente a la situación, pero también existen familias que por su condición de vulnerabilidad sufrieron por la falta de ingresos, por lo que el Estado tenía y tiene que incrementar programas sociales en este año en su beneficio. Son cerca de 900 millones de dólares de estos gastos extraordinarios que estoy citando y que están registrados en la proforma, que están siendo bien invertidos. La proforma 2021 tiene un fuerte compromiso social con los más vulnerables. Va a destinar cerca de 1.300 millones de dólares para garantizar los programas de desarrollo social y dar protección a casi 500.000 familias vulnerables adicionales
en relación al año anterior, a través de bonos sociales, 500.000 familias adicionales. Además, una de las principales políticas del gobierno del encuentro es luchar en contra de la desnutrición infantil, y por ello la Proforma contempla también cerca de 250 millones de dólares para este fin. La Proforma 2021 tiene un fuerte compromiso con los más necesitados, porque no recorta el gasto social. Señores asambleístas, darle la espalda a la Proforma es negar a los ecuatorianos estos servicios. La Proforma también prevé los gastos de inversión que realizará el Estado, aquellos que se financian con ingresos no permanentes. En la lámina que vemos se destacan estos egresos por grupos de gasto de capital e inversión. Quisiera destacar que en este grupo constan los más de 2.700 millones de dólares destinados a inversiones en el sector social. Allí constan algunos de los programas sociales que protegen a las familias más vulnerables. No podemos negar la importancia de esta inversión, no podemos dar la espalda a esta Proforma que cubre lo social y que también invierte recursos para infraestructura, seguridad, educación y salud. Es importante destacar aquí que el grupo de transferencias y donaciones de capital representa 3.454 millones de dólares, casi 200 millones más que el presupuesto codificado del 2020, porque se está incrementando el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados, para la banca pública y para las universidades privadas cofinanciadas, en los montos que pueden ver detallados en la lámina. Uno de los principales beneficiarios de la recuperación económica del Ecuador son los GATS, que son los principales aliados de todo gobierno para impulsar el desarrollo en las localidades y mejorar la presentación de servicios básicos a la población. En la Proforma constan 2.949 millones de dólares para las transferencias que les corresponden por ley a los GATS. Solo por el modelo de equidad territorial, los GATS recibirán 2.756 millones de dólares, que representa más de 400 millones de dólares adicionales en relación a lo que recibieron los GATS en el 2020. En la Asamblea Nacional estamos también los representantes de ciudades y provincias, y no podemos dar la espalda a nuestras localidades negando esta Proforma que significa más recursos para los GATS, para obras y servicios en beneficio de los ecuatorianos. Cuenta con 2 minutos, señor asambleísta. Habían dicho media hora, señor presidente, por la importancia del tema del presupuesto general del Estado, le pido extender 10 minutos más. 5 minutos, señor asambleísta, por favor. Para poder devolver la totalidad de la deuda por la devolución del IVA a los GATS, la Proforma contempla un monto de 238 millones, en donde constan cerca de 200 millones ya declarados por el SRI, y además se establece una proyección de lo que resta por confirmar por el SRI. Esta Proforma cumplirá con los acuerdos. Como legisladores, no podemos negar el enorme beneficio que esto representa para los GATS, y esta Proforma les está cumpliendo. Es obligación también del Estado proteger a los grupos vulnerables, y uno de estos son los jubilados, aquellos que entregaron todos sus años productivos a favor del Ecuador. Por ello, constan en la Proforma 178 millones de dólares para cumplir con los jubilados, de los cuales 121 millones son para los jubilados del sector de la educación y 47 millones para los jubilados de la salud. Debemos cumplir con nuestros educadores, salubristas y demás servidores públicos, y no podemos darle la espalda nunca. Somos un país responsable y serio, y debemos siempre cumplir también con las obligaciones contraídas. La Proforma contempla los pagos que heredamos como gobierno, pero que vamos a cumplir. Son más de 500 millones de pagos en estos rubros: heredadas,
pero que honraremos. La Proforma 2021 registra también un incremento del presupuesto en $28 millones a favor de las universidades. Y esto asume el ingreso incluso de 2 universidades nuevas al sistema universitario ecuatoriano. Varios legisladores aquí se han expresado siempre por la defensa de la educación superior, pues esta Proforma lo garantiza y por ello debemos aprobarla. El presupuesto general del Estado para educación inicial, básica y el bachillerato cuenta también con los incrementos que demanda la ley de al menos el 0.5% del Producto Interno Bruto. La estimación del PIB para el año 2021 alcanza un monto de 103.877 millones. El incremento del presupuesto del sector de educación es, por ende, 519,94 millones. Y para el sistema de salud, 519,35 millones. Cumplimos con la educación, cumplimos con la salud. La prioridad de la Proforma es la salud y la educación de los ecuatorianos. No se topará tampoco el subsidio al gas de uso doméstico que usa casi toda la población y, como se puede ver en la Proforma, se mantiene en $814 millones. Cumplimos con la ley que acompañó la Proforma en presentar la programación cuatrianual, pero seamos claros, estos están basados en los presupuestos del 2021, no se proyecta sobre los cambios y mejoras que traerá la gestión del gobierno del encuentro. La Proforma cumple con la Constitución, asigna los recursos determinados para salud y educación. En este año se han asignado recursos suficientes para el proceso de vacunación, que fue un éxito y del que todos debemos sentirnos orgullosos. Somos el 4º país con el mayor porcentaje de vacunación del continente. El presupuesto, además, reduce el déficit, requisito para hacer sostenibles las finanzas públicas. Queremos un país de oportunidades, con trabajo de calidad para los ecuatorianos y con un sistema de ayudas sociales para proteger a los más vulnerables. No podemos mantener un esquema de desigualdades e inequidades. ¿Están de acuerdo con esta Proforma todos aquellos beneficiarios de los bonos, todos los que recibieron la vacuna, todos los que necesitan un empleo, todos padres, madres, jóvenes, estudiantes jubilados, ancianos, niños de escuela? Todos ellos tienen garantizados en esta Proforma los recursos y servicios que tanto necesitan. Emprendedores pequeños y medianos y grandes, todos ellos pueden estar tranquilos que etapa por etapa, paso por paso, cimiento por cimiento, la reactivación económica se va a dar. Y así nosotros debemos estar de acuerdo y votar a favor. Es nuestro deber con todos los ecuatorianos que esperan una mejor vida. Tenemos la obligación de ser responsables con las necesidades del pueblo y trabajar junto al gobierno para alcanzar un Ecuador próspero. Por eso, hoy, ante este pleno, los invito a que nos unamos a favor de los intereses del país, a favor de los más vulnerables y cada una de las familias ecuatorianas que confían en este periodo, al fin, en la promesa de mejorar sus vidas, y esta será una realidad. Y para eso debemos ayudar a que el gobierno trabaje a favor de todos los ecuatorianos aprobando esta Proforma. Darle la espalda a la Proforma es darle la espalda a los ecuatorianos. Actuemos distinto esta vez, seamos artífices de la historia que enrumba nuestro país hacia una economía próspera y libre. Ese es el sentido humano de esta primera Proforma prorrogada del gobierno del encuentro. Y por ello, señores asambleístas, contamos desde ya con su voto afirmativo. Un mejor Ecuador, si es posible. Gracias, señor presidente. Culmina así su intervención.